¿Qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo a toda la gente, los seguidores de los Renegrones. Hoy estamos aquí para un nuevo video, un video importante. Es verdad que hemos estado ausente algunos días, pero de hecho no podíamos dejar de manifestarnos sobre lo que fue la Copa Libertadores de Alianza. Alianza cerró la Copa con una goleada en contra 3-0 en Paraná y generó muchas reacciones. Terminó la Copa en Twitter, Facebook, Instagram, en las calles. La gente blanquiazul mostró su inconformidad, su decepción por lo que fue la Copa Libertadores de Alianza, ¿no? Una copa, un torneo en sí que es muy adverso para nosotros hace muchos años, un torneo que nos golpea cada año que nos toca participar y que lamentablemente no podemos consolidar algo que nos permita estar satisfechos, que nos permita estar tranquilos con la participación del equipo. Este año, si bien se mejoró en cuanto a números, se rompió esta maldita racha que tenía el equipo, obviamente no nos deja tranquilos, no nos deja conforme. Y luego de algunos días que uno puede recopilar información, que puede pensar un poco más en frío, porque en caliente los comentarios en redes tenían que ver con tirar toda la borda, que este semestre Alianza había sido una total decepción, que nada servía, que habían culpables y había que sacarlos de una vez, reiniciar un proyecto o iniciar un nuevo proyecto. Y en este video vamos a tratar justamente de hablar de lo que fue la Copa de Alianza. Sabemos que nosotros los hinchas somos muy pasionales, pero con información, ya un poco calmados, ordenando un poco ideas, podemos dar una evaluación, esperemos en este video justa, incluyendo también lo que manifestamos como hinchas, lo que escribimos, lo que opinamos sobre lo que ha sido la Copa Libertadores de Alianza, que la calificamos como una mala Copa Libertadores, ¿no? Como una mala campaña en Copa Libertadores de América, ¿no? De hecho, es un tema importante que se debe tocar, es un tema que no debemos dejar de lado porque es un torneo en el cual claramente estamos en deuda, ¿no? Vamos a hablar de cuáles han sido las razones, cuál ha sido esta evaluación de por qué Alianza Lima ha hecho una mala campaña en Libertadores. Y hay que remontarnos al inicio, a la planificación de esta Copa Libertadores, ¿no? Y tiene que ver con el armado del plantel. Y el armado del plantel recae en tres nombres principales, en tres personas en el club. Una claramente el técnico, que es Guillermo Salas, el Chicho, en el gerente deportivo José Bellina y bueno, también en Federico Flores, que es el secretario técnico y es aquel que se encarga justamente con José Bellina de armar el plantel. Alianza venía de un éxito deportivo a nivel local indiscutible, había sido campeón en el 2021, logró el bicampeonato 2022 y esto obviamente generaba de que el equipo tenga una espalda económica mucho más importante, generaba ingresos por todos lados, Matute se llenaba todos los partidos, aseguramos Copa Libertadores lo que nos da 3 millones por participar en fase de grupos y todos opinábamos de que era un momento de invertir, era un momento de gastar dinero de forma inteligente para armar un plantel mucho más competitivo, un plantel mucho más fuerte, un plantel con jugadores de más jerarquía y el trabajo recayó en estas tres personas. Ahí primero comenzamos con el tema de Salas, que el año pasado heredó el plantel de Bustos, lo sacó campeón y mucha gente dudaba de la capacidad que iba a tener Salas para deshacerse de algunos nombres que no habían marcado tanta diferencia o que se podría reemplazar de mejor forma. Uno de los casos principales, por ejemplo, fue Arley Rodríguez, que muchos mencionaban de que como tenía una relación casi amical con el técnico de Alianza, él iba a hacer una renovación fija, pero fue el primero en salir. Entonces Salas demostró ser un técnico con decisión y pensando lo mejor para el equipo. Y luego entre Bellín y Flores eligieron jugadores para justamente cumplir con los requerimientos de Salas, pero sobre todo pensando en dar, y esa es una palabra muy repetitiva o que se repitió mucho a inicio de años, el salto de calidad. Y Alianza fichó jugadores extranjeros, repatrió jugadores peruanos que juegan en el extranjero, trajo jugadores de selección y terminó armando un plantel que para muchos o para la mayoría de nosotros estaba bien conformado, que ilusionaba. Aquí vemos fotos de la tarde blanquiazul donde varios de estos jugadores cuando fueron presentados generaban ilusión. Se mantuvo una base, se mantuvieron los jugadores principales, se mantuvo Yosemir Bayón, Ángelo Campos, Pablo Míguez, Ricardo Lagos, Jairo Concha, Hernán Barcos, Aldair Rodríguez,
se mantuvo la base bicampeona, pero se sumaron muchos jugadores, y muchos jugadores de calidad, muchos jugadores de jerarquía, jugadores que normalmente no juegan en el torneo nacional. Vino Pablo Sabac, que es un delantero colombiano de 25 años, que en la última campaña en el fútbol de su país había anotado 15 goles, un jugador que no suele venir a nuestra liga, un delantero en una edad justa para explotar. Volvió el Gaby Costa, que es un futbolista que venía destacando, siendo de las figuras del campeón chileno que es Colo Colo, un jugador también de selección. Llegó Brian Reina, que debe ser la principal aparición en los últimos años en nuestro país, un jugador que ya es de selección, que marca mucha diferencia en ataque. Vino Santiago García, que es un defensa experimentado, con pasado en Alemania, para reforzar la zona defensiva. Vino el Rifle Andrade, un futbolista colombiano que el año pasado era quien usaba el número 10 en el Atlético Nacional de Medellín, nada más y nada menos, en uno de los grandes de Colombia, un jugador con pasado en México, un jugador con pasado incluso en Selección Colombia, con lo que eso significa. Se mantuvo a Peruzzi, vino Zambrano, que fue un fichaje tremendo, que remeció un poco el mercado nacional porque el año pasado era titular, o en muchos partidos era titular en Boca Juniors, uno de los gigantes de Sudamérica y uno de los mejores equipos o mejores clubes del mundo. Y vino Cristian Cueva en la parte final, que es el 10 de la selección, no era el 10 de la selección hace 5 años, sino en el último proceso de Gareca, con un rush final de las eliminatorias para Qatar tremendas, donde fue la figura. Entonces Alianza armó un plantel cumpliendo las expectativas del hincha. Por ahí hay algunos temas que pudieron generar debate, como quizás en vez de Andrade debió venir un jugador más de corte mixto. Se hablaba mucho de Menossi, acuérdense, al comienzo de temporada, pero al final, en cuanto a nombre, en cuanto a actualidad de los jugadores que llegaron, Bellín y Flores cumplieron con conseguir un plantel competitivo y darle todas las herramientas posibles a Salas para poder afrontar los retos de este año, ¿no? Que es el tricampeonato, y hacer la mejor copa posible. Aquí de hecho es el primer punto, y me gustaría que en los comentarios ustedes, cuando vean este video, me digan: no, para mí el plantel no estuvo bien armado, para mí sí estuvo bien armado, porque estamos arrancando desde el punto uno, cómo conformó Alianza el plantel para poder afrontar la Copa Libertadores. Entonces fue un plantel amplio, un plantel que ya tenía una base de jugadores del año pasado, una base que a nivel local marcaba diferencias, y sumó estos jugadores para hacer un equipo mucho más potente, ¿no? Entonces se puede decir de que Alianza en el armado del plantel y el trabajo de Bellina y Flores fue bueno, porque el trabajo de ellos termina cuando arman el plantel y se lo entregan a Salas. El rendimiento ya de los jugadores pasa a ser una responsabilidad de nuestro comando técnico, ¿no? Y luego viene el tema del sorteo, ¿no? Y el sorteo es algo que se menciona mucho, pero para mí es algo muy relevante, es algo muy importante para definir tu suerte y definir sobre todo tus objetivos en Copa. Y esto es simplemente un tema de azar, porque uno no sabe qué equipos le puede tocar, ¿no? Nosotros sabíamos los bombos, un poco jugábamos en la previa de qué grupo nos podía tocar, cuáles eran esos rivales que había que evitar. Y la realidad es que a Alianza le tocó un grupo, cruel, un grupo durísimo. O sea, me parece que era de los peores grupos, si no el peor grupo que te podía tocar, porque que te toquen un brasileño es jodido, que te toquen dos, y todavía uno llegando del bombo 4. Y recordamos que cuando salió el sorteo, y reaccionamos a este sorteo, y lo reaccionamos todos, y todos opinamos, del bombo 4 uno espera un club, no hay que subestimar a nadie, pero de los más flojos que te puede tocar, en el cual tú puedas decir: bueno, a este equipo le tengo que ganar, tengo que competirle y ganarle. Y nos apareció por el Bombo 4 Mineiro, que era el equipo más difícil del Bombo 4 y un equipo que se ha armado para ganar la Copa. Y aparte, en el grupo ya estaba Paranaense, que el año pasado fue finalista de la Copa Libertadores. Entonces nos tocaron dos monstruos, y el otro equipo era Libertad, que Libertad mucha gente con desinformación ningunea, con desinformación habla que es un equipo flojo, y para nada, es un equipazo. Libertad de Paraguay es un equipo que en todas las ediciones de Libertadores que participa, casi en el 100% de ocasiones pasa a octavos de final. Es el equipo lejos mejor en la actualidad de Paraguay. Ganó la primera parte del torneo paraguayo con mucha distancia. Y es un equipo muy competitivo, con jugadores de selección, con jugadores de buen nivel. Un equipo que sigue un proceso, que tiene el técnico casi 3 años trabajando ahí. Entonces a Alianza le tocó un grupo muy cruel. Y por eso es bueno
hacer todo este ejercicio desde el punto uno hasta el punto final para analizar la Copa de forma justa. Cuando salió el sorteo, ¿qué dijimos? ¿Cuál es el objetivo real de Alianza? Que había hecho una inversión importante, porque ojo que la inversión es un tema que es importante mencionarlo, pero hay que ponerlo en su real contexto. La inversión, ¿cuánto vale el plantel de Alianza en comparación a estos rivales? Y obviamente los equipos brasileños tienen un presupuesto muchísimo más alto al que tiene Alianza. Entonces, por presupuesto, a pesar de que la inversión que hicimos para nuestro medio peruano es muy importante, claramente somos el plantel más valorado, más costoso, cuando lo pones en el contexto del grupo que te tocó, es un presupuesto mínimo o el más bajo de los cuatro, porque Libertad también tiene un presupuesto más alto. Entonces, por presupuesto, decir, bueno, como hemos gastado tanto, tenemos que ganar estos equipos, no era realista porque estos equipos tienen un presupuesto mucho más alto. Pero ¿cuál era el objetivo real de Alianza? Y ahí citamos las palabras de Bellina y, y ellos mencionaban desde el club que el objetivo era competir en Copa Libertadores y intentar continuar en un torneo internacional. Esto significaba o pasar octavos o ir a la Copa Sudamericana. Cuando salió el sorteo, creo que todos, o el 99 o el 95% de hinchas de Alianza dijimos, lo realista en un grupo tan difícil es intentar una Copa Sudamericana. Porque claramente Mineiro y Paranaense tienen pasos muy adelante que nosotros y Libertad, a pesar de ser un mejor equipo, podíamos competir la Libertad en el mano a mano este cupo a la Sudamericana. Entonces, esa fue la sensación, esos fueron los comentarios cuando vimos el sorteo. Entonces, ese era el objetivo, ¿no? Intentar pelear la Sudamericana y otro objetivo es competir mejor en la Copa Libertadores. Está bien, te tocó Mineiro, te tocó Paranaense, pero no hagamos papelones. Que no nos goleen, que no nos pasen por encima. Que no solo resistamos los partidos, porque Alianza se había acostumbrado en las últimas copas a resistir la copa. No jugaba la copa. Alianza salía a la copa a meterse atrás, a no atacar, a un poco aguantar que no te goleen, y eso no podía volver a pasar. Entonces los objetivos en forma concreta era intentar seguir en un torneo internacional. Si era octavos, era algo heroico para mí, y Sudamericana, que sería buenísimo, ¿no? Pero mostrar una buena cara del equipo. Eso fue el sorteo para Alianza. Integramos el grupo G junto a Atlético Paranaense, Libertad de Paraguay y Atlético Mineiro de Brasil. Luego la pregunta era, y aquí lo voy a dejar como pregunta porque en la parte final de esta evaluación volveré al tema. ¿Será capaz Guillermo Salas de hacernos competir de la mejor manera en Copa con un plantel tan importante como el que armó Alianza? Porque Alianza hizo una inversión, armó un plantel lo mejor posible y tenía como técnico a Guillermo Salas, un técnico que claramente tenía puntos a observar, ¿no? Como por ejemplo la experiencia, era la primera Copa Libertadores que él iba a dirigir, es un técnico que solamente tiene menos de un año o casi un año como director técnico principal, porque asumió el año pasado luego de que salía Bustos, hizo un campañón, porque también, ojo, vamos a criticar mucho a Salas, pero Salas en el corto tiempo que ha hecho en el nivel local, lo ha hecho muy bien y ha demostrado capacidad. El año pasado Alianza no gana el bicampeonato porque los jugadores se echaron a jugar. Él tomó decisiones, cambió onces, cambió tácticas, según altura, según llano, demostró capacidad. Y luego en el armado del plantel también demostró poder de decisión, porque tomó decisiones fuertes. Quitó a Aguirre del equipo siendo un ídolo, quitó a Arley, prestó a tal jugador, prefirió traer a otro, o sea, metió mano y además ha ganado en este año de la apertura. Entonces, a nivel local es indiscutible lo de Salas, pero la pregunta era, ¿será capaz Salas de trasladar esas buenas sensaciones que deja como un técnico de proyección en Copa o le quedará grande este reto? Esto lo vamos a responder seguidamente cuando vamos a ir avanzando con este tema de la campaña. Luego ya arranca la Copa Libertadores, ¿no? Arranca la Copa Libertadores en la cual vamos a dejar una idea o algo muy concreto por cada partido que vimos según nuestro análisis, ¿no? Alianza, según el fixture, que es un fixture también que se viene repitiendo, arrancaba de local contra el cabeza de grupo, luego le tocaba dos visitas, luego dos veces de local y cerraba con este cabeza de grupo en condición de visitante. A Alianza le tocaba debutar contra Atlético Paranaense en Matute. Era un debut durísimo porque era el debut ante el mejor equipo del grupo en la previa.
y era un equipo que además el año pasado había sido finalista de la Copa Libertadores de América, ¿no? Alianza ese día hizo un partido competitivo ante un rival que claramente es superior. Es más, si uno hace la evaluación justa al final, el equipo que estuvo más cerca de conseguir los 3 puntos fue Atlético Paranaense, porque tuvo alrededor de 3 ocasiones claras de gol, contando entre los dos tiempos. Pero Alianza hizo un partido inteligente ante un mejor rival, hizo un partido en el cual mordió mucho, en el cual corrió mucho, en el cual cerró espacios, y en la parte final del partido da la sensación de que pudimos arriesgar más, porque Alianza, en ese partido intenso que le propuso al equipo brasileño, genera la expulsión de Thiago Heleno, uno de los centrales del equipo visitante, a través de una buena jugada del Rifle Andrade, y ahí Alianza tenía alrededor de 10-8 minutos con un hombre más, y Salas decidió no arriesgar, no hizo un cambio ofensivo, es más, hizo un cambio hombre por hombre, en vez de utilizar, por ejemplo, a Jairo Concha ingresando al equipo, prefirió meter a Valenzuela para mantener la contención, no optó por el doble 9, por ejemplo, entró Barcos por Sabac y no lo hizo jugar con Sabac, y todos tendremos en la cabeza esa jugada que se aviva el rifle, saque lateral, Reina entra solo y le falta levantar la cabeza para asistir a Barcos, que pudo ser el triunfo, pero todos nos quedamos, de hecho, con la bronca de no romper la racha, porque era lo que nos tenía locos, pero siendo justos, con un debut aceptable del equipo, ante un rival que era mucho mejor. Luego tocaban las dos salidas y uno decía, qué cruel, ¿no? Porque no ganamos el partido inicial y ahora en salidas nos cuesta muchísimo más ganar los partidos y son ante rivales jodidos. Para eso en la primera fecha, en el otro partido, Libertad había metido el batacazo y había ganado a Mineiro en Brasil. Y ahora nos tocaba visitar a Libertad. Y uno decía, bueno, si este equipo le gana a Mineiro en Brasil, ganarle en casa va a ser jodido. Y Alianza le toca viajar a Paraguay y además con noticias negativas. Se le cayó del equipo Gabriel Costa, en la previa calentando se le cae García, terminan arrancando Míguez y Aldair Rodríguez, dos futbolistas que uno decía en la previa son suplentes en el equipo, yo no los veo jugando Libertadores. Y Alianza hizo este partido memorable, este partido que recordaremos mucho tiempo, en el cual rompe esta racha, hace un buen partido, un primer tiempo que lo sufrió por momentos, con un buen campo salvando alguna ocasión de gol de local, pero Alianza demostraba que de contra, sobre todo con esta dupla de los colombianos Andrade y Sabac, hacía mucho daño. El primer tiempo ya tuvo alguna aproximación importante, y en el segundo tiempo rápido, con una viveza del rifle que ya se mostraba como un refuerzo importante, y Aldair, ¿no? Que es un jugador que no tiene gol, pero ese día estuvo iluminado, mete el gol, luego mete otro gol y se lo anula el VAR. Luego Sabac anota un golazo para poner el 2-0 y bueno, termina con sufrimiento, con un penal que anota el Tacuara Cardoso tras una mano de Míguez. Pero Alianza lo ganó bien, Alianza lo ganó ante un rival muy duro, ganó en Paraguay, rompió la racha y todo era ilusión, porque en la tabla Alianza se encontraba en primer lugar junto a Paranaense y uno se ilusionaba con que quizás era posible pelear la clasificación octavos, ¿no? Luego nos tocaba visitar al Atlético Mineiro, un Mineiro que tenía 0 puntos en ese momento y que se jugaba todo contra Alianza. Si Mineiro no ganaba a Alianza, quedaba muy relegado en la Copa Libertadores. Y ese fue el peor partido de Alianza, el partido en el cual no compitió, en el cual nunca estuvo en partido. El partido acabó 2-0 a favor de Mineiro, pero fue muy corto, si terminaba 4-5-0 era lo justo. Es más, ese día Campos tapa un penal y Alianza nunca estuvo en partido, nunca pudo competirlo, nunca pudo sostener la pelota, no generó ninguna ocasión de gol y fue un partido que nos golpeó. Pero de hecho, si uno hacía el combo de las dos salidas, Asunción y Mineiro, decía, si entre las dos me dices que firmo 3 puntos, creo que todos firmábamos. Y Alianza consiguió 3 puntos de 6, no estuvo mal. Y Alianza se jugaba todo en la fecha 4 y en la fecha 5 porque jugaba en Matute. Y sobre todo en la fecha 4 porque tocaba recibir a Libertad, que era el equipo que nosotros habíamos podido vencer de visita. Lamentablemente, para ese partido no llegamos bien preparados. No llegamos bien preparados en varios aspectos. El equipo llegó con dudas sobre funcionamiento. Llegamos tras esos dos partidos en el torneo local que no nos vimos bien, que fue contra Muni y Vallejo, que si bien ganamos, pero dejamos muchas dudas. Llegamos con bajas en el equipo. No pudo estar Peruzzi de lateral derecho. Tuvo que jugar la bandera, que ahí vemos en la foto. Y fue un partido en el cual también, si bien Libertad lo gana bien, fue un equipo que lo jugó mejor, fue más efectivo, que el partido se jugó más a lo que quiso Libertad.
Hubo un tema como el del VAR, que lamentablemente el gol de Castillo no pudo sumar por un offside milimétrico de Pablo Sabac, ¿no? Entonces nos termina ganando 2-1 y fue creo que el golpe más duro de la Copa para dejarnos relegados en este torneo, ¿no? Ahí sumamos de que Salas no acierta tanto en el planteo ni replanteo de este partido, que luego vamos a profundizar cuando hablemos precisamente de nuestro técnico. Luego toca recibir a Mineiro, ya era muy difícil todo, porque además nos visitaba Mineiro, que era un equipo que nos había pasado por encima en Brasil, era muy difícil ganar un equipo brasileño y uno decía, bueno, igual hay que jugarnos todo en este partido, es en Matute. Ahí hubo una decisión que hasta ahora no comprendemos de Salas, de poner a Barcos de titular y no a un Sabac que estaba apto. Y Alianza hizo un partido en el cual mordió mucho, compitió, fue un partido muy amarrado de ambos lados, sin muchas ocasiones. Mineiro no generó mucho, en el partido habrá generado dos, máximo tres, pero no tan claras. Y Alianza sí no generó ocasiones, pero fue un equipo que intentó cortar y jugar mucho a la fricción, a pelear mucho a los partidos y en algunas ocasiones pudo acercarse, pero por falta de determinación, por falta de precisión, no terminaron en ocasiones de gol. Y lamentablemente también hubo ocasiones que el árbitro a través del VAR terminó favoreciendo a los brasileños, son jugadas polémicas, recordemos esa mano tras un córner, que de ese córner viene el gol de Hulk, y luego viene este offside que hasta ahora no vemos de Barcos, el cual termina por anular el penal que justamente iba a ejecutar el Pirata. Y ahí se acabaron las chances de Alianza por pasar a octavos de final. Y había una remota chance en la última fecha enfrentando a Paranaense, en la cual Alianza otra vez llegó con muchas bajas y termina 3-0 a favor del equipo brasileño, un partido en el cual no nos pasaron por encima como fue en el Mineirao, pero el equipo local fue muy superior. Alianza tuvo algún momento de buen fútbol, pero sin esa determinación y sin esa precisión y jerarquía para poder convertir alguna buena jugada en una ocasión de gol. Y terminamos la Copa de la peor manera, terminamos la Copa goleados y con solamente 4 puntos, ¿no? Alianza desde el partido con Asunción ya no pudo sumar y terminó perdiendo muchos partidos en este torneo, no pudo ganar de local, consiguió solo un punto de 9 de local y en general me parece que si bien Alianza hizo algunos partidos competitivos por momentos, el balance de los partidos no es positivo, ¿no? Porque Alianza no terminó siendo un equipo peligroso en varios de ellos, no terminó siendo un equipo sólido y terminó siendo superado por sus rivales cuando uno hace las sumas y restas de ocasiones y de lo que vimos en el partido, ¿no? Entonces, viendo la foto de estos 6 partidos y haciendo un pequeño resumen de lo que fue cada uno de ellos, Alianza por ahí en el partido con Libertad en Lima y con Mineiro en Lima mereció un poco más, pero fueron partidos de tú a tú y en los cuales los rivales pudieron ser más efectivos y la Copa Libertadores es de detalles, ¿no? No podemos echarnos excusas y a llorar por esa del VAR, por no meter un gol, por no aprovechar una ocasión, porque justamente eso es lo que marca la diferencia. El partido en Asunción lo ganamos porque nosotros fuimos efectivos, Libertad tuvo sus ocasiones y la falló, y así se define esto, ¿no? No podemos decir que por el VAR no lo ganamos o porque no tuvimos suerte en un centímetro que estuvo adelantado un jugador. Entonces el balance general de los partidos fue que Alianza, si bien compitió bien en algunos, no fue suficiente para poder ser competitivo de forma total, que significa generar ocasiones, estar cerca de ganar y sobre todo sumar puntos. Hay un tema que es importante, ¿no? Y es un tema que lo hemos hablado mucho y que no es menor, ¿no? Alianza se reforzó para la Copa y lo vimos hace un momento. Alianza en las primeras menciones que hice en este video, a través del trabajo de Bellini y Flores, armó un plantel amplio y un plantel con nombres, ¿no? Un plantel que tenía muchos jugadores, ¿no? Un plantel en el cual habíamos depositado las ilusiones porque veíamos jugadores importantes. Pero ¿realmente Alianza pudo utilizar o disfrutar o aprovechar de este plantel en la Copa Libertadores? La realidad es que no lo pudo hacer. Y esto tiene que ver con las lesiones. Aquí vemos los 3 casos o los 3 futbolistas que generaron mayor preocupación. Andrade, Perús y Costa fueron futbolistas que llegaron y que uno los ponía en el 11 titular de Alianza para afrontar la Copa y que no pudieron estar en la mayoría de partidos por lesiones. Lesiones de las cuales no tenemos mucha información, de las cuales nos enteramos por rumores, nos enteramos por información extraoficial. Y esto abre una alerta, porque si tú armas el mejor plantel posible,
pero la mayoría de futbolistas que tú traes no están a disposición para los partidos, termina siendo igual que nada. Si tú armas un buen plantel y estos jugadores de peso, de nombre, de jerarquía, de nivel que tienes, no juegan los partidos, ¿de qué sirve? Y aquí es un tema importante, y no es un tema menor, porque vamos a criticar, y con mucha amplitud, lo de Salas. Pero si un técnico arma un plantel y no tiene a los jugadores disponibles, claramente merma en su trabajo. Y de Perú si se habla que tiene una lesión de la rodilla o una molestia o una condición de las rodillas que le arrastra de mucho tiempo, y ahora Gino, que es un jugador fundamental en el equipo, porque por derecha ha jugado Vilches de lateral, juega Chávez, pero ninguno juega ni la mitad de lo que te puede dar el argentino. Luego Andrade venía siendo en esa posición detrás del punta el que más convenció, lejos mejor que Cueva, lejos mejor que La Bandeira, mejor que Concha también, y se lesionó. Costa, si bien no había comenzado bien el año, es un jugador importante que te puede dar gol, tampoco estuvo. Y no solo ellos tres, se nos cayó en algunos partidos Abac, se nos cayó Campos, se nos cayó García, se nos cayó Zambrano. O sea, podemos hacer un video de media hora hablando de los lesionados. ¿Y qué pasó en Alianza? ¿Qué pasa en Alianza? Y no sabemos qué pasa. Yo lo he informado y lo hemos hablado, y es una información que sostengo, que la relación entre el plantel y el área deportiva con el cuerpo médico no es buena. Esto no significa que el cuerpo médico lesiona a los jugadores, porque la mayoría de las lesiones de estos futbolistas, según la información que se tiene, es por jugadas desafortunadas, pero claramente hay un problema, y un problema grave, si en un plantel tanto el cuerpo médico como los jugadores no se tienen confianza. Sabemos de esto de varios jugadores que prefieren tratarse en otros lados. Y es un problema grave que Alianza tiene que atacar. Porque si cambiamos al técnico, cambiamos a los jugadores, podemos hacerlo y dar pasos adelante. Pero si no cambiamos en este punto del cuerpo médico, de la preparación física, no vamos a tener las armas necesarias para afrontar un torneo tan importante como la Copa Libertadores de América. Y hay una estadística o un dato categórico. Aquí vemos las seis, alineaciones de Alianza en los partidos de Copa. Y si nosotros la vemos con detenimiento, lo único que pudo sostener Alianza en toda la Copa fueron tres nombres. Lagos, que jugó todos los partidos de lateral izquierdo. Mucha gente critica a Richie, pero es un jugador que está siempre y me parece que no hizo una mala Copa. No hizo una mala Copa, no fue brillante, pero no hizo una mala Copa. Y lo otro que sostuvo es Bayón y Castillo. Si ustedes ven aquí todos los 6-11, siempre está la dupla Bayón y Castillo. Luego Campos tapó casi todos los partidos, pero se lesionó y no jugó el más importante con Libertad. Tapó Sarabia, no digo que Sarabia lo hizo mal, pero no estuvo Campos. Por el lado derecho arrancó la Copa Libertadores Edinson Chávez por lesión de Peruzzi, y Chávez se lesiona en ese partido y entra Montoya. Luego Peruzzi juega con Libertad en Paraguay, que fue clave para que ganemos en Paraguay, juega en el Mineirao y luego no jugó más. Los últimos tres partidos de la Copa los juega Vilches de lateral. Luego, en la zona central, Zambrano fue un jugador que me parece que nos ha salido bien, porque Zambrano jugó 5 partidos de 6 y lo hizo bien. El último partido no lo jugó por lesión. Pero la dupla titular Zambrano-García, veamos cuántos partidos jugó Zambrano-García. Jugó contra Paranaense, jugó contra Mineiro en Brasil, jugó contra Libertad en Lima y jugó contra Mineiro en Lima. Jugó 4 de 6. Pero no se pudo repartir todos los partidos. Míguez, que es un futbolista que es muy valorado por el hincha de Alianza, pero por su actualidad es criticado, tuvo que jugar algunos partidos, ¿no? Y luego de mitad de cancha para arriba Alianza no pudo sostener nada. El primer partido el enlace fue Cueva. El segundo partido el enlace fue Andrade. El tercero fue Andrade. El cuarto fue La Bandeira. Luego volvió a ser Cueva. Y al final terminó jugando Concha. Luego en ataque Sabac sí jugó la mayoría de partidos, pero por ejemplo el último partido no pudo jugarlo porque volvía de una lesión. Los extremos. Comenzó jugando Costa, luego Aldair Rodríguez termina jugando 3 de los 6 partidos de titular. Reina fue otro que se mantuvo. Reina me olvidé, pero Reina también jugó los 6 partidos. Entonces Alianza no pudo sostener un 11 y sobre todo no pudo sostener sociedades en ataque por lesión. Entonces es muy difícil que los equipos peruanos, que ya de por sí claramente tienen un menor inferior al de otras ligas, si se refuerzan no pueden utilizar a estos jugadores.
Entonces, este problema no puede volver a pasar. Una de las lecciones es esa. Y lo estamos viendo acá con los 11. Y lo que hay que criticar también es la falta de información. O sea, un equipo tan grande como Alianza, tan popular, eh, no puede no contar, sus hinchas no pueden no tener información, no estar informados, no saber qué pasa con sus jugadores. O se está protegiendo a alguien dentro. Al médico, al preparador físico. ¿Qué está pasando? Hemos traído ¿cuántos extranjeros? Tenemos 5 en el plantel. ¿Cuántos han jugado toda la copa? Creo que solamente García y Barco son los que más han jugado. Y Sabac, pero por ejemplo Andrade y Peruzzi nunca estuvieron. Costa, que es casi un extranjero porque es uruguayo peruano, tampoco estuvo mucho. O sea, se nos caían los soldaditos semana a semana. Entonces, claramente es una situación que hay que mencionar. Y finalmente vamos con Salas, porque muchos viendo este video dirán, Edu no quiere criticar a Salas. Pero voy a criticarlo y lo voy a hacer de forma clara y justa. Lo que hemos hablado hace unos segundos de los lesionados claramente limita el trabajo de un técnico. De cualquiera, llámese Salas, llámese Guardiola, llámese Núñez, Fossati, etc, etc. Pero la pregunta es, ¿Salas estuvo a la altura de la Copa Libertadores? Y mi respuesta es que no estuvo a la altura. Porque si bien tuvo bajas, la Copa Libertadores, como mencioné hace unos momentos, es de detalles. Y esos detalles muchas veces tienen que ver con la capacidad del técnico, con decisiones del técnico en el planteo y en el replanteo. Y si uno recuerda momentos de partidos, si Salas tomaba una mejor decisión, estos partidos pudieron cambiar para bien. Uno dirá, bueno, qué fácil es hablar con el diario de lunes. Claro, es más fácil hablarlo, pero los técnicos, justamente por capacidad, por experiencia, tienen esa fineza de decidir en ese momento para justamente cambiar el transcurso de un partido o el trámite de un partido. Y por ejemplo, desde la fecha uno, el partido que planteó Sala fue bueno, pero en el momento que pudo arriesgar, porque tenía un hombre de más, decidió no hacerlo. Y quizás arriesgar en esos momentos te pudo permitir ganar un partido de local que marcaría diferencias para lo que viene. Porque Paranaense había terminado uno menos, quedaban minutos, y nadie habla de, bueno, vamos a poner 3 delanteros, pero simplemente si salía Castillo, que estaba fundido, Castillo que ha sido de los mejores jugadores de Alianza, y que no lo mostré con fotos al inicio del plantel, pero que me parece que es el mejor refuerzo de Alianza, pido disculpas a Jesús por no ponerlo, pero si Castillo sale fundido y el rival está con uno menos, mete a Concha, ¿no? Porque no vas a arriesgar mucho. No es ni siquiera poner un delantero, es poner un volante con características más de conducción. Ahí vimos que Salas le faltó esa ambición. Y en Alianza hay que ser un técnico ambicioso. Luego en la fecha 2 en Paraguay lo hizo muy bien, lo hizo perfecto. ¿Qué decirle? Contra Mineiro sí el equipo... Contra Mineiro casi no tuvimos bajas. Y nunca estuvo en partido. Y Salas cometió errores, por ejemplo, de no hacer cambios, no refrescar el equipo. Hoy en el fútbol se puede hacer el técnico 5 cambios. Y esto puede hacer que tú plantees el partido de una forma y luego refresques para mantener el ritmo. Y Alianza casi no hace cambios o los hace muy tarde. Y en Mineiro lo hizo así. Y fuimos pasados por encima y desde el banco no hubo respuestas para contrarrestar lo que estaba pasando en el campo. Los 90 minutos fue lo mismo. Alianza avasallado por Mineiro. No hizo cambios ni defensivos ni ofensivos para intentar cambiar el trámite. Luego con Libertad en Lima me parece que es la principal deuda que tuvo Salas. Porque claramente pasó algo que condiciona, que fue la lesión de Andrade. Pero ante la lesión de Andrade tenía 3 opciones para reemplazarlo. Cristian Cueva, Jairo Concha y Pablo Lavandeira. Y aquí lo dijimos acá porque nadie va, seguramente dirán Edu, tú hablas después, pero lo dije acá antes. Y creo que podemos coincidir. Cuando tú juegas contra equipos paraguayos, los paraguayos desde chiquitos, desde su formación, son jugadores preparados para los partidos intensos, para los partidos de ida y vuelta, para los partidos frenéticos, de correr, correr, meter, ir y venir. Y justamente, por ejemplo, a nivel selecciones, una selección con la que siempre sufren los paraguayos es la peruana, porque Perú tiene buenos jugadores para bajar el ritmo, para jugar a tocar, para decir, no, ese partido no va a ser para correr, bajemos el ritmo y toquemos. Y Alianza decidió hacer un partido frenético ante un rival que juega de esa forma. Y una intención fue justamente reemplazar a Andrade por Lavandeira, que Pablo, que es un gran jugador, que ahora ya no lo tenemos,
su característica es ser un jugador frenético, un jugador que pica al espacio, corre, se mueve, va y viene. Y aquí lo dijimos, que era mejor poner a Cueva, o si no vas a poner a Cueva, poner a Concha, porque son dos futbolistas que te bajan el ritmo, te ponen la pausa, y eso era más favorable en ese partido. Es más, si uno ve el partido, los mejores momentos de Alianza en ese partido con Libertad fue en el segundo tiempo, que entra Cueva, que entra Costa, que se ponen a jugar por el medio. Y luego cuando nos anotan un gol, que fue el autogol de García, el replanteo de Salas tampoco fue bueno, porque el rival hace una estrategia metiendo a atacar a Cardoso y empieza a jugar un poco más largo y a presionar a los centrales, y Alianza decidió seguir jugando con los centrales, pierde una pelota y nos mete en el segundo cuando pudo jugar largo o de forma más directa también. Entonces fue un partido en el cual Salas no estuvo bien ni en el planteo ni en el replanteo, y fue el partido clave. Luego, contra Mineiro en Lima, otro tema que nadie entendió. ¿Por qué jugó Barcos y no jugó Sabac? Si Sabac estaba bien. O sea, Barcos para mí es un crack y para mí está a nada o ya es ídolo de Alianza. Y es más, ese partido con Mineiro para mí no lo juega mal. Es más, él genera el penal que al final no se patea. O sea, hizo un partidazo dentro de sus posibilidades. Pero ¿por qué jugó Barcos? ¿Qué buscaba con Barcos? Que pica, porque Alianza presionaba por ratos, pero normalmente era un equipo que se paraba muy atrás. Quería salir de contra con Hernán, era muy difícil. Entonces no entiendo hasta ahora por qué no jugó Sabac. Y lamentablemente luego cuando Sabac entra se dobla el tobillo. Entonces estamos contando hasta 4 partidos con decisiones que no se entienden y que en el partido tuvieron impacto. Y bueno, en el partido final me cuesta un poco criticar lo de Salas porque tuvo más bajas, o sea, un poco más y nos toca jugar a nosotros. Y nos pasaron por encima. En el resultado sobre todo, más que en el juego. Pero en partidos claves como los dos en Lima, contra Libertad y contra Mineiro, Salas no estuvo a la altura. Salas no estuvo a la altura. En el de Paraguay sí, pero en general en el balance de Copa no estuvo a la altura. ¿Y esto se debe a qué? A falta de experiencia, a falta de capacidad, que seguramente él irá construyendo, porque es un técnico muy joven. Y termina un poco la Copa dando una frase o una declaración que justamente refleja su inexperiencia, porque dice, me voy feliz con la experiencia que hemos ganado. Y claramente lo mataron todos en redes, porque no puede decir eso, o sea, Alianza quedar último en la Copa, sumar tan pocos puntos, irse goleado, su técnico no puede dar ese mensaje. Un técnico, aparte de lo que dirige, del tema técnico, del tema del campo, también tiene que ser un tipo que maneje todo el mundo Alianza en este caso, que sepa declarar. Y Salas dio una declaración que lo termina exponiendo él para lo que viene. Entonces no fue una buena Copa de Salas, no estuvo a la altura. Y claramente eso también nos hizo mal, ¿no? Porque de hecho, tanto el plantel como el comando técnico tienen que estar a la altura, ¿no? Así que se sumaron varias cosas que hemos hablado, muchachos, de las lesiones, de la falta de capacidad que tuvo Salas, la falta de experiencia. Y estos aspectos terminan generando la mala Copa Libertadores que tuvo el equipo. ¿Cuáles son las lecciones para cerrar de este tema, ¿no? Me parece que Alianza, luego de la apertura que hemos hecho, prácticamente estamos clasificados a la Copa Libertadores en fase de grupos del 2024 y uno debe recoger lecciones. En primer lugar, tiene que ver con la revisión exhaustiva de los jugadores que uno trae, ¿no? O sea, no puede ser posible de que Alianza fiche jugadores extranjeros, incluso ya con la cantidad limitada de cupos que nos da la federación, que son solo 5, y que se te lesionen tantos. Como les digo, nosotros no sabemos la razón clave de por qué se lesionan todos. Quizás venían lesionados antes, tenían lesiones crónicas. Y si es así, hay un error por mejorar. Si vas a fichar a un jugador, hazle todos los exámenes, sea quien sea. Sea un jugador brasileño de primera división o sea un jugador de menos cartel. Hay que hacerle la revisión exhaustiva a todos para saber qué tienen. No puedes correrte ningún riesgo, porque si tú lo fichas con un riesgo, puede ser que juegue un partido y luego se te rompa o se te recaiga y no juegue más. Entonces, cuando hay que fichar, hay que hacer una revisión exhaustiva. Como segundo punto, mejorar el tema del cuerpo médico. No puede ser posible, no puede ser posible que tanto el área deportiva como el cuerpo médico no tengan relación. Eso claramente es un boicot. Alianza está boicoteando solo en ese sentido. Entonces, el tema físico, el tema de salud del plantel es algo fundamental. Los jugadores trabajan con su cuerpo. Y Alianza jugó la Copa Libertadores
fichando buenos jugadores que no utilizó. Entonces es una lección fundamental para el área deportiva, para el club en general, que el año que viene en la planificación fichemos jugadores sanos, a los jugadores que vengan hagamos todos los exámenes, fortalezcamos el área médica o cambiémosla si está generando problemas, porque no hay nadie por encima de Alianza. Y el Fondo Blanquiazul, si está metiendo mano ahí en el tema del cuerpo médico, que Bellina tenga el coraje y lo exponga, porque al final a quien van a criticar es a él y al Chicho Salas. Entonces es importante ese tema. Luego, como tercer punto, es importante mejorar el comando técnico. Acá me dirás, ¿se va Salas o no se va Salas? Para mí Salas está en evaluación. Yo no lo sacaría ahorita, porque mi opinión es que cambiar un técnico a mitad de año te puede poner en riesgo el título de fin de año. Pero a Salas, para mí, para continuar en Alianza, no basta con ganar el tricampeonato, siendo el objetivo principal. Para que él pueda mantenerse en Alianza, en mi opinión, tiene que ganar el tri y tiene que evolucionar al equipo. Alianza tiene que ser un equipo con una idea identificable. Tenemos que ver Alianza y decir, bueno, este es Alianza porque juega esto. Ojo que yo no estoy pidiendo que juegue bonito, yo estoy pidiendo que Alianza juegue bien. Jugar bien, tú puedes jugar bien con posesión, ser un equipo que tenga mucho la pelota, o ser un equipo que no la tenga, pero que sea directo y te mate con transiciones. Que él defina un estilo y le dé ese sello a Alianza. Y para eso es importante que defina también un 11. Alianza no tiene un 11 identificable. Y esas son deudas que Salas ha tenido en este primer semestre, y que, como digo, Alianza tiene que salir tricampeón sí o sí, porque si no sale campeón se tiene que ir. Pero así saliendo campeón, para que él se quede, tiene que sustentarlo con el nivel, funcionamiento y constancia de su equipo. Alianza en Liga 1 gana muchos partidos en los cuales los resuelve en los 20 minutos iniciales. Y luego se echa la siesta. Y eso no puede pasar. Alianza tiene que ser un equipo constante, identificable, ambicioso, que vaya por más. Y Salas tiene que demostrar eso si quiere seguir siendo técnico de Alianza. Si Alianza sale campeón y el equipo no se muestra sólido, no muestra una evaluación, así sale campeón, no es lo que necesitamos. Y si sale campeón y muestra esta evolución y se queda en Alianza, igual hay que fortalecer su comando técnico. Tiene que tener un comando técnico A1, con profesionales A1, con preparación física A1. Hay que fortalecer todo el área deportiva. Y eso es muy importante. Y como tercer punto, no existe receta mágica para mejorar año a año en Copa Libertadores que no sea seguir un proceso. Alianza ha iniciado este año con un plantel que tiene obviamente falencias, por lesiones, por nivel. Pero no puede el año que viene resetear todo de cero. Tiene que mantener una base y tocar esos puestos claves para mejorar. Si vemos que hay, no sé, lateral izquierdo, se necesita un mejor jugador, vayamos por ahí. Pero mantengamos una base, un esqueleto, una estructura. Porque la única forma de mejorar año a año es la continuidad, el trabajo, la constancia. Porque si tú botas a 10 jugadores o a 12 este año y traes nuevos 12, así sean buenos, la cohesión no se consigue de un momento a otro. Entonces hay que seguir este proceso, hay que seguir apostando por un proceso serio, por trabajar serio en todas las áreas. Alianza está mejorando mucho como club, es el mejor club local, lejos, como institución, pero nos falta mucho para ser un club de élite en Sudamérica. Hay que ser realistas. Y como segundo punto, y esto lo doy como consejo a nosotros los hinchas, pensemos en mejorar Alianza mirando Alianza, no mirando otro lado. Porque yo sé, es imposible no comparar. Y en esta joda de hinchas, claro, cuando le va bien a otro, nos da pica. Cuando nos va bien a nosotros, le da pica a ellos. Pero no pensemos, bueno, hay que traer al DT de ellos, al defensa de ellos, al delantero de ellos. ¿Por qué? Pensemos en buscar a alguien mejor de lo que tenemos. Si queremos cambiar a Salas, no pensemos en Núñez ni en Fossati. Pensemos en un técnico mejor que Salas y mejor que ellos. Si queremos un mejor defensa, busquemos afuera, tenemos la capacidad económica. Que la vara sea sobre nosotros, porque nosotros somos los mejores equipos, el mejor equipo del medio, somos los bicampeones. Acabamos de ganar la apertura por 8 puntos. ¿Por qué ver como referencia a un equipo que está sin lograr cosas hace tiempo? Entonces la valla la ponemos nosotros y hay que superarla. Mirando qué nos falta, no lo que hay en otros lados. Que sea al revés. Nosotros estamos campeonando. Y la Copa Libertadores es un torneo cruel, un torneo difícil.
el cual hay que verlo como un proceso, pero sí o sí hay que tomar las lecciones. No podemos crecer si seguimos en una mediocridad a nivel institucional en varios aspectos. Y hay que mejorar sí o sí. Acá lo más importante es Alianza. Lo más importante es Alianza y Alianza no se puede detener. De aquí en adelante, solo pasos para adelante. Solo mejoras, no retrocesos. Y todos tienen que poner Alianza por encima. Dejar trabajar a quien debe trabajar en cada área, respetar los procesos, respetar las jerarquías y crecer como institución. Aquí paramos con esta evaluación de lo que fue la Copa Libertadores. Espero que sea un video que te guste. Y deja tu comentario, qué opinas de lo que he dicho, discrepas, coincides, añades algo que se me olvidó comentar, cuál es tu opinión de cómo se armó el plantel de la Copa, cuál es tu opinión de si el sorteo en verdad define los resultados y si para ti el sorteo, independientemente de lo que nos salga, debimos aspirar a octavos y debimos pasar a octavos, qué opinas de Salas, qué opinas del plantel, qué opinas de los jugadores, qué debemos hacer para el año que viene hacerlo mejor. Nada, un abrazo a todos, dejen su like, suscríbanse al canal, compartan este video y nos vemos pronto en otra edición de Los Renegrones, el programa de hinchas para hinchas. Y como siempre, a seguir apoyando el equipo, que vamos con todo por el tricampeonato. Como siempre, 1, 2, 3, arriba Alianza.